Vamos a realizar una incursión a ese interesante periodo que fue la Edad Media o Medioevo. Un periodo histórico de la civilización occidental que estuvo comprendido entre los siglos V y XV y que se caracterizó ante todo por la hegemonía del poder espiritual de la Iglesia Católica, que era la única iglesia cristiana existente y se había hecho dominante luego de su oficialización en calidad de religión reconocida y prácticamente central del Imperio Romano. Esta hegemonía va a dejar su huella en el desarrollo del pensamiento filosófico, porque evidentemente los pensadores fundamentales provienen de la Iglesia y el orden del discurso que se va a estructurar en ese periodo estará bajo los criterios de la fe religiosa, la Iglesia Católica como tal. De ahí que en ese periodo se dice, se centra la atención en el dilema, porque es un dilema, una especie de opción entre fe y razón, que por cierto va a caracterizar a esta tradición de pensamiento de una manera interesante, porque no va a crear o no va a significar de ningún modo la exclusión, sino más bien una especie de alianza progresiva entre los factores de fe, los factores de la propia creencia religiosa y los factores de razón de la realidad del intelecto humano. La Europa de la Edad Media o Medioevo es una Europa bien segmentada a partir de la conformación de los pequeños estados nacionales que se van forjando a partir de la hegemonía de determinadas tribus o entidades étnico-etnoculturales peculiares. Y Europa, que había estado bajo la conformación de un imperio único, pues se va a segmentar, a dividir, a fragmentar en múltiples reinos, imperios, incluso van a aparecer ya al final de este periodo las primeras repúblicas en territorio de la península itálica. Esta segmentación va a dejar su huella, porque el tiempo de la Edad Media, el tiempo de la Edad medieval, pues va a ser tremendamente significativo por la enorme variedad de acontecimientos que tienen lugar. El comienzo de este periodo se sitúa convencionalmente en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano, como decíamos, había abarcado las tierras europeas y parte del norte de África y del Oriente. Se va a fracturar, a caer, a destruir completamente. Y ese se considera como convencionalmente el inicio de la Edad Media. Y estará marcado por también no solamente las invasiones que tienen lugar en el Imperio Romano, como consecuencia de los ataques constantes, el constante gardeo de las tribus del norte de Europa, las tribus que genéricamente los romanos caracterizaron, siguiendo la propia costumbre griega antigua, de bárbaros, pero que en realidad aportaron significativamente a este proceso. El fin de este periodo se considera marcado convencionalmente entre 1492, el descubrimiento de América, mejor, el encuentro de la cultura europea con las culturas americanas, y en 1453 con la caída del Imperio Bizantino, es decir, la otra parte, la parte oriental del Imperio Romano como tal. El Imperio Bizantino había ocupado una porción significativa después de la división del Imperio Romano en dos, que tenía su centro en Grecia y lo que es hoy Turquía y el norte de Egipto como tal propiamente dicho. Este proceso que da lugar a una especie de etapa de transición en todos los ámbitos. En el ámbito económico se pasaba nada menos que del modo de producción esclavista que había caracterizado a la Grecia y la Roma antigua al modo de producción feudal que va a ser el predominante. Desde el punto de vista socioeconómico implicaba un ascenso, un cambio positivo, porque se dejaba atrás la esclavitud y se forjaba un sistema basado
en la servidumbre, es decir, en el hecho de que los propietarios le otorgaban a los servidores una especie de usufructo parcial de su tierra, de sus instalaciones, para que les sirvieran y le pagaran en especie de uno u otro modo. En el plano de lo social, se va a caracterizar este periodo de transición por la desaparición del concepto de ciudadanía romana, que había cualificado a los hombres que vivían en estado libre en el Imperio Romano, y se pasa a la definición de los llamados estamentos medievales. Una estructura rígida, bien establecida, con sus gradaciones bien marcadas, que significaban igualmente la celebración de determinados rituales, formas de saludo, de manifestación de respeto o de consideración a cada uno de los estamentos superiores por parte de los inferiores. O sea que se rompía el criterio de pertenencia de un gran imperio para pasarse a este enorme despliegue de estamentos. En lo político se descomponían las estructuras centralizadas del Imperio Romano y se daba paso a una dispersión de poder a la que ya vemos referencia cuando observamos el mapa europeo. Es decir, la aparición de numerosos estados, naciones independientes que estaban sujetos a regímenes sociales diferentes. Y en el plano ideológico y cultural se absorbía y se sustituía la cultura clásica que Roma de alguna manera había preservado a partir de la absorción de Grecia, la cultura greco-romana clásica, y se pasaba a las culturas teocéntricas, es decir, centradas en la figura de Dios, en el culto de Dios, que era prácticamente lo único existente, tanto de orientación cristiana como de orientación islámica, porque en este mismo periodo van a coexistir en Europa y progresivamente esta coexistencia va a demorar, va a estar presente durante un largo periodo de tiempo, las dos manifestaciones religiosas, la cristiana y la musulmana o islámica como tal. Es un periodo entonces, por lo tanto, de cambios, de convulsiones, de significativo. Es justamente en estas circunstancias que se construye Europa. Habían existido fórmulas anteriores de cierto ordenamiento constituido. Primero, el establecimiento de Grecia, luego el Imperio Romano, que le da a una mayor parte de Europa una integridad correspondiente, pero no podría hablarse todavía de Europa en el sentido contemporáneo, no solamente político, sino etnocultural. Y esto va a tener lugar no simplemente por la aparición de unas estructuras políticas propiamente dicho, sino a partir del cruce y la hibridación de diferentes civilizaciones. Evidentemente, este proceso que decimos en segundos, en minutos, tiene lugar a lo largo de siglos y es un proceso progresivo, lento, a través del cual valores y costumbres, tradiciones y formas de vida características de una civilización se mezclan, se hibridan con las otras. Se trata de la civilización greco-romana en primer lugar, de la civilización nórdica, la representada por las llamadas tribus bárbaras, en las del norte de Europa, que justamente habían entrado de forma guerrera en los predios del Imperio Romano, y la civilización judeo-cristiana, que va a traer valores, costumbres, tradiciones, etcétera, a partir de una fe religiosa y del establecimiento de judíos cristianos en el territorio europeo, que habían salido del territorio de Israel. La expansión del Imperio Romano significó primeramente la aparición de una república, de un imperio, y luego la disolución de estos imperios y la aparición de los estados nacionales. El Imperio Romano había sido fundado por Augusto, que es el fundador de todo este enorme imperio, el más grande de Occidente, después del fundado por Alejandro Magno entre la zona del Asia oriental, del Asia occidental y de Europa oriental. Esta formulación, el Imperio Romano, fue gigantesca, la más grande conocida hasta entonces, incluso más grande que la que habían establecido los tártaros mongoles en territorio asiático. Significativa formación imperial. Y ahí, en este medio, comenzarán a manifestarse los primeros signos de las comunidades tempranas cristianas en Roma.
son los primeros elementos de la presencia de esta nueva fe religiosa que se había convertido también en una especie de movimiento político en el interior del Imperio Romano, que por supuesto los persiguió y los condenó a sacrificios brutales en muchas oportunidades. De ahí datan los primeros grandes mártires de la Iglesia, los primeros mártires de la cristiandad, que justamente defendiendo su fe, pues perecían de una u otra manera. Hasta acá arriba al poder Constantino I el Grande, quien paraliza esta persecución, se convierte al cristianismo y finalmente declara al cristianismo como la religión imperante en el imperio. ¿Cuáles fueron las causas que motivaron a Constantino para eso? Bueno, ha sido motivo de especulación y de investigación a lo largo de los años. En realidad tuvo esa especie de aparición o epifanía de Cristo y se convenció de que era el verdadero Dios. Aceptaba el cristianismo solo por un problema de conveniencia política, de algún modo necesitaba la alianza con estos sectores cada vez más influyentes y presentes en el Imperio Romano. Quería de algún modo sumar al poderío político el poderío de una fe religiosa determinada para multiplicarlo. ¿Cuáles fueron sus verdaderas intenciones? Es a veces difícil poderlas precisar con exactitud. Repito, desde la fórmula más tradicional de considerar de que hubo una epifanía, una especie de aparición de Jesús y logra convencerse de la importancia de esta fe religiosa. A Constantino se debe precisamente con estos objetivos de utilizar a la nueva iglesia que va a ser dominante, la convocatoria de uno de los primeros grandes concilios de la iglesia. No fue el primero, pero sí fue el primero de carácter ecuménico, quiere decir que abarcaba un espacio y una integración mucho mayor que el anterior que se había celebrado muy tempranamente. Se celebra en Nicea y fue convocada por el propio emperador por consejo de uno de los obispos más influyentes que se tenía en ese momento. La reunión del concilio, los concilios siempre han representado momentos cruciales dentro de la iglesia cristiana, determinan toda una serie de cuestiones o delimitan una serie de cuestiones que están presentes desde el punto de vista litúrgico, desde el punto de vista de la propia concepción religiosa o desde el punto de vista de las relaciones que va a tener con el mundo político exterior, el mundo social exterior. Data de ese concilio la división claramente de cuáles son los libros oficiales, el canon de los libros sagrados de la iglesia cristiana. Y ahí queda limitado la idea del Antiguo y el Nuevo Testamento, que van a constituir lo que se conoce como la Sagrada Escritura, la Biblia hebrea y la Biblia cristiana. Estos dos grandes bloques de textos que convierten a la religión cristiana en una de las religiones del libro, como se le denomina. También el judaísmo es una religión del libro porque se basan en la Biblia hebrea y la religión musulmana es también otra religión del libro porque se basan en los textos igualmente de la Biblia hebrea, pero también de los textos provenientes del profeta Mahoma como tal. Es decir, son textos sagrados que inspiran toda esta concepción religiosa. El Antiguo Testamento es un conglomerado de textos que señalan lo que se conoce como el pacto o la alianza de Dios, de Yahvé, como le llamaban los cristianos, con Abraham, y van a durar en el plano temporal hasta el nacimiento de Jesús. Estos libros que son empleados actualmente por la iglesia cristiana y que son los fundamentales, los libros básicos, sagrados del judaísmo como tal, que la religión musulmana igualmente los toma en consideración y están narrados por los que se conocen como los profetas del pueblo hebreo, cada uno de los cuales va preparando el camino para la conformación del pueblo de Dios y de la formación de esta religión como tal. Y está el Nuevo Testamento, que es la expresión de lo que significa la nueva alianza y que narra la salvación, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús y el testimonio de fe de los apóstoles y de los primeros discípulos. Aquí entra un significativo hecho. La designación de que los evangelios verdaderamente reconocidos sean los de Mateo, Marcos, Lucas o Juan
es un problema que se logró entre el Concilio de Nicea y concilios posteriores que delimitaron que estos eran los evangelios verdaderos. Verdaderos. Los restantes que se conocían y eran utilizados por los primeros cristianos fueron considerados como apócrifos, es decir, no legales, no válidos, y son excluidos dentro de la estructura del canon religioso, que determinó que unos sí y otros no, que unos fueran verdaderos y legítimos y consagrados dentro del canon y otros fueran apócrifos y excluidos, prácticamente maldecidos como tales. Bueno, eso obedeció a diferentes criterios realizados en estas discusiones realizadas en el seno de estos concilios y por intereses de diferente índole. Así desaparecieron, por ejemplo, los evangelios de Pedro, el evangelio el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Judas, otros testimonios de fe religiosa cristiana temprano que simplemente desaparecen. No puede perderse de vista que ninguno de estos textos fueron escritos directamente por los evangelistas. Fueron realizados a posteriori, en fechas posteriores, pero además fueron redactados a partir de los testimonios que daban cada uno de estos evangelistas. O sea que es una tradición que los hace proceder como si fueran de puño y letra de estos evangelistas y no lo son. Está además las cartas de San Pablo, que la iglesia por vez primera lo reconoce. Interesante cuestión porque San Pablo había sido precisamente antes Saulo, un individuo que persiguió abiertamente al cristianismo, que se convirtió en uno de los grandes protagonistas de batallas contra los cristianos y que en un determinado momento, al igual que le pasó a Constantino, una aparición de Jesús, un llamado de atención a que cambiara de orientación en su vida, lo convierte a la religión cristiana, abandona su persecución y por el contrario se convierte en uno de los líderes de la naciente iglesia. Y redacta una serie de textos, testimonios de fe a través de cartas dirigidas a las distintas comunidades cristianas que existían con mayor o menor significación. Los filipenses, los corintios, etcétera, que son diferentes comunidades cristianas. Hay también cartas de Santiago, de Pedro, de otros de los apóstoles y por último, el libro del Apocalipsis, que siempre es adjudicado a diferentes autores, que narra lo que puede ser el testimonio del fin del mundo en algún momento. Estos textos sagrados van a constituir el dogma religioso por excelencia, o sea, la manera con que se plantea la conformación de la fe religiosa, los libros que van a ser aceptados en calidad de libros básicos de la cristiandad. A partir de este proceso, se engendrará por parte de la Iglesia un trabajo minucioso, interesantísimo, tremendamente complejo, que lo va a desarrollar lo que se conoce entre fines del siglo I y mediados del siglo VIII, la patrística. ¿Qué es esto? Bueno, pues sencillamente el conjunto de propuestas filosóficas o teológicas que se le atribuyen a los padres de la Iglesia. ¿Quiénes eran estos padres de la Iglesia? Bueno, un grupo de escritores insignes del cristianismo que ejercían casi siempre una jerarquía eclesiástica determinada y capacitados para poder redactar textos o hacer una serie de reflexiones a través de las cuales se intentaba darle una fundamentación filosófica, teológica a la fe cristiana. Aquí se procede precisamente a resolver este problema del dilema fe-razón. Una razón que está asistida por una fe que está asistida por la razón o una razón que apela a la fe, o sea, como una especie de convenio de constancia. Los padres de la Iglesia son por su vida y sus escritos los que ejercen mayor enseñanza durante los primeros siglos de la Iglesia cristiana, entre finales del siglo I después de Cristo y de mediados del siglo VIII. Son las figuras clave. Y la figura inicial, que siempre se destaca como la más significativa, fue Tertuliano. Con esa famosa frase contradictoria, dialécticamente comprensible, porque es algo enigmático en principio, hay que detenerse a pensarla, creo porque es absurdo. O sea, desde el punto de vista de la fe, la creencia carece de sentido. Quiere decir que la fe tiene su ámbito y la razón tiene su otro territorio completamente. Porque desde el punto de vista de la razón resulta absurdo la creencia, la fe religiosa.
Creo porque es absurdo. O sea, asumo la fe a pesar de la razón y en relación con la razón. Es interesante esta propuesta que abre el siglo de oro de la patrística desde San Atanasio hasta el Concilio de Calcedonia. Son una serie de acontecimientos, de momentos interesantes que estarán marcados por la figura cumbre, sin duda alguna, la más significativa de esta etapa de la patrística, por Agustín de Hipona, que la Iglesia reconocerá posteriormente como San Agustín, con sus célebres confesiones y su célebre obra, tremendamente popular en aquellos tiempos, La ciudad de Dios. ¿Quién era Agustín? Bueno, un individuo que había sido pagano, un individuo que había tenido una vida bastante liberal, muy abierta, dedicada al goce del cuerpo, dedicada a la facilidad de placeres, por así decirlo, y que en un determinado momento se recoge, decide integrarse a la Iglesia, convertirse en un devoto de la fe y consagrarse a Jesús y a la Iglesia como tal. Se convierte entonces en obispo y más tarde va a ser consagrado como San Agustín. Es sin duda una de las figuras más relevantes y todas sus obras, especialmente las dos citadas, son tremendamente significativas. Como recuperando aquella pragmática de los tiempos de la Grecia antigua, conócete a ti mismo, que fue plantada en el templo de Delfos, pues San Agustín dice, conócete, acéptate y supérate. Interesante idea. Primero hay que conocerse, luego aceptarse como tal. Y el aceptarse implica reconocer, como le pasó a él mismo en sus confesiones, los errores cometidos, los pecados en los que había incurrido a lo largo de su historia. Y luego de eso, sin sonrojarse, superarse, es decir, comenzar un proceso de rectificación y de mejora de la propia vida. Conócete, acéptate, supérate. Bien, y me parece que es interesante saber que San Agustín se había convertido en calidad de obispo en una especie de predicador y de maestro. Enseñaba retórica de diferentes maneras y así las obras pictóricas de ese tiempo lo recogen enseñando retórica. Y San Agustín, ya como una figura significativa y reconocida, dice esa célebre frase que tanto me parece interesante. Ama y haz lo que quieras. Tal parece a primera vista que es una especie de permiso, de autorización a hacer lo que a uno le dé la gana. No importa cuán malo o bueno sea, no importa cuán aberrante o perjudicial, o por el contrario positivo sea porque haz lo que quieras, tal parece que se refiere a vivir de una forma totalmente libre, no sujeta a preceptos, a ideas preestablecidas. Sin embargo, el haz lo que quiera está precedido de un verbo importante, ama. Y este amor no es, por supuesto que nada tiene que ver con la relación sexual, no tiene nada que ver con el coito. El ama quiere decir esa entrega, esa dedicación, ese perderse uno para reencontrarse en alguien, en algo. Y ese ama está dirigido ante todo a Dios y está dirigido a Jesús. Y entonces, una vez que esto ocurre, una vez que este acto de entrega, de perderse en esta fe, en este Dios, en esta deidad, pues está como curado. Y por lo tanto puedo hacer bajo esa advocación lo que yo estime conveniente. Siempre estaré guiado por eso es quien amo. Y en ese sentido, pues ama y haz lo que quieras. Me parece una manera muy interesante de plantear un grado de libertad muy abierto a partir de un precepto fundamental que es el amor, que por supuesto es ante todo amor a Dios, amor a Jesús. Bien, este es el caso de San Agustín como el más relevante padre de la Iglesia.